la semana. Entonces, de 56 horas, 2 horitas que dedicamos nosotros a compartir, es bien cortico el tiempo. Por eso es muy bueno que puedan reflexionar sobre la escritura. Últimamente hemos dejado algunos pasajes para contribuir a que, no digo que les esté pasando, ni que sea a ustedes solamente, pero hay veces que uno no sabe ni qué leer ni qué reflexionar. Escrituras como la que dejamos la vez anterior de Pedro y como la que dejamos la vez pasada de Juan, son escrituras que merecen examinar bien qué es lo que está queriendo enseñar Dios, y sobre todo esta de Juan pues va a ser muy importante. Efectivamente, como decía, estamos hablando sobre el alma. Todo este proceso que estamos hablando de la transformación del alma, no es quitando a Cristo del centro, sino entendiendo cuál es la obra que opera, cuál es esa salvación operando en nuestro ser, cómo es que somos afectados, cuál es nuestra parte de responsabilidad, qué quiere decir que todo fue consumado en la cruz frente a cosas que yo tenga que hacer en mi vida. ¿Es un complemento a la cruz o qué es? Nosotros tenemos que tener claro eso. Tenemos que tener claro qué es la salvación. Porque en algún momento a la gente le decían, pórtate bien en la tierra y algún día ganarás la salvación. Y eso pues no es del todo cierto. La escritura jamás lo plantea de esa manera. En otra parte dice, persistamos en la salvación, y puede pensarse que es que la salvación es algo que yo puedo darme o quitarme. Y pues en eso nosotros tenemos que ser claros de que solo Dios, solo el Padre, tiene la potestad de dar salvación o no dar salvación. Ese es un tema que el Padre ya tiene resuelto. Pero hay que ver por qué escrituras dicen, ocúpate de tu salvación, como la que leíamos hace un par de reuniones, o escrituras como las que están en Apocalipsis, de perseverar por la salvación. Y es entender eso, porque eso nos va a dar la libertad que necesitamos para poder tomar la vida que nos fue dada y vivirla. Porque es que la vida nos fue dada, pero podemos no vivirla, podemos no aprovecharla, podemos no explotarla, podemos no, no, no disfrutar de todo lo que esta vida conlleva. Y esa es una gran preocupación, porque si nosotros no lo disfrutamos ni lo desarrollamos de esa manera, es como si de una o de otra forma nosotros nunca creciéramos en Cristo. Y eso es lamentable. Nosotros adoramos a nuestros hijos pequeños, pero no queremos que se queden pequeños. Es más, díganme qué padre o qué madre no se preocuparía si su hijo tiene 4 años y no camina, si tiene 5 años y no habla, si tiene 6 años y no come solito y solamente toma tetero. ¿Qué padre no se preocuparía? Porque eso no es natural. Los bebés en el año tienen que pararse ni tratar de caminar, y le estamos dando churrasco con arepa después del año, ¿cierto? Estamos pretendiendo que hablen y que ya no señalen ni lloren, sino que expresen lo que desean. Mamá, cómprame un carro. Antes solamente lloraban, ¿sí? De pronto, con el tiempo dirán, mamá, ¿será que me merezco que me compres un carro? ¿Qué sé yo? Los hijos saben por qué dicen esas cosas. Pero ese es el escenario natural que tenemos que entender en el espíritu. Nosotros tenemos que comprender que ninguno de nosotros nació por voluntad propia. ¿Quién de los que están aquí le dijeron a papá y mamá o a estos pequeños microorganismos que se juntaran y formaran nuestra vida? ¿Quién se paró y le ordenó? Oye, tú, hazme a mí. O sea, ninguno de nosotros tuvimos esa oportunidad. La vida que viene dada en la salvación también es algo que Dios nos da. Nosotros no podemos hacer una oración y pretender que recibimos salvación
Porque si el Padre no nos ha dado salvación, no estamos recibiendo nada. Yo no puedo recibir si no me están dando nada. Yo recibo lo que me están dando cuando soy consciente de que me lo están dando. Entonces, en este sentido decíamos que recibíamos la vida, pero que junto con la vida también recibíamos la oportunidad de explotar todo esto que esa vida conllevaba, porque esa vida activa nuestros sentidos espirituales, esa vida viene con dones, esa vida viene con alimento, la capacidad de hacernos crecer, el entrenamiento y adiestramiento para que seamos maduros y podamos utilizar la herencia, ¿cierto? Es una vida que no viene sola, sino que viene acompañada de un desarrollo que nosotros tenemos que hacer. Y como que la capacidad de desarrollarnos es la que nosotros decimos, de alguna o de otra manera, el único que se puede oponer a que esa capacidad de explotar la vida que Dios me ha dado se realice, soy yo. Si usted quiere buscar algún culpable, realmente culpable, vaya y consiga un espejo, colóquelo frente a usted y dígale, tú eres el culpable. Así como yo ahorita me estoy viendo aquí en el monitor, le digo, tú eres el culpable. Ese barbudo que está ahí con gafas, ese gafofo es el culpable de las cosas que no crecen de Dios en mí. Y eso tiene que ser algo consciente para nosotros. Nosotros tenemos que entender que la vida nos fue dada, pero el crecimiento es eso, un proceso. Las plantas no crecen instantáneamente, las vaquitas no crecen instantáneamente, los peces no crecen instantáneamente, los humanos no crecen instantáneamente. Mi vida espiritual tampoco va a crecer instantáneamente, sino va a obedecer a un proceso que se tiene que realizar. Nosotros tenemos que ese proceso es en y por Cristo. Si uno lee evangelios como el de Juan, y permítame leer unos versículos, dicen dónde está el origen, precursor, autor, ejecutor, actor principal, único actor de todas las cosas. Y dice, en el principio era el verbo, o sea, está marcando un tema de eternidad. O sea, siempre ha sido el verbo y el verbo es el Hijo. Y el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. Lo que está diciendo es que desde la eternidad siempre fue el Hijo de Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando habla de todas las cosas, está hablando de todo lo que implica la vida que nosotros recibimos. Nuestra vida biológica, nuestra vida espiritual, nuestra vida, todo lo que conforma este ser que está aquí, ustedes mismos, todos esos, todo eso fue hecho en, por y para Él. Entonces, Él es autónomo y autosuficiente para poder hacer eso. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Entonces, aquí lo que está diciendo es que a Dios le bastó su propio ser, su propia voluntad, su propio deseo, su propio poder para hacerlo todo, todo lo que hay. Es decir, Dios no necesita de la voluntad del hombre para lograr nada. Y por la misma razón de que no necesita de la voluntad del hombre para lograr nada, todo lo que hagamos en nuestra voluntad no tiene nada que le aporte a nuestro Dios, ni al reino, ni a nada más. Y ahí viene uno de los grandes interrogantes. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para tener una voluntad que realmente sirva para algo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para tener esa voluntad? Y tal vez adelantándome a cosas, y estoy hilando las cosas muy curiosamente en mi mente, eh, estoy decidiendo a que por voluntad propia temas como yendo a Juan 15. Aquí estoy en Juan, me estoy acordando una cantidad de cosas de Juan y quiero compartirlas con ustedes. Entonces Juan 15 dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí en este juego de palabras que está hablando de permanecer, lo que está diciendo es, oye, la forma en que yo y mi Padre permanecemos es porque tenemos la misma voluntad. La forma en que yo y mi Padre permanecemos juntos es porque tenemos la misma voluntad. Imagínate si nuestro Dios poderoso, tuviera voluntades encontradas. ¡Wow! O sea, eso ni lo anotemos. Más blasfemia no puede ser. Su voluntad es una. Es una. Ya bien sea que lo exprese su espíritu, o que lo exprese el Cristo, o que lo exprese el Padre. Su voluntad es una. Y él lo que está diciendo es, así como mi voluntad se mantuvo cuando yo siendo Dios no consideré en grande ser Dios, sino que por el contrario, descendí y me encarné en un ser humano de los que yo había creado para ser un hombre. No es que no quiera ser Dios, porque eso es lo que soy, pero no lo tuve mucho debido a que la voluntad de mi Padre de ser conocido se tiene que cumplir. Y yo, encarnado en Jesús, ahora viviendo como Jesús en la tierra, hablo y al hablar les estoy diciendo que mi voluntad, como Jesús hombre, donde Cristo está encarnado, no tiene diferencia en la voluntad del Cristo eterno, del verbo que fue desde el principio, ni diferencia en la voluntad del Padre eterno. Eso me dice rayos. Espérate a ver porque esto parece que fueran las múltiples personalidades. Pero realmente la gran diferencia entre nuestro Dios en las expresiones de Padre, Hijo, Espíritu Santo con Jesucristo es que Jesús era un hombre de esta tierra, no de ese reino. Era un humano concebido biológicamente, y cuando hablo biológicamente no quiere decir que estamos diciendo que no fue una obra del Espíritu Santo, sino estamos diciendo que María tuvo que embarazarse. O sea, realmente lo que se tocó fue un embrión dentro de María y se insufló allí una semilla de vida, una espora, el genoma de Dios se implantó allí para encarnar dentro del óvulo de la mujer y que tomase forma y creciera poco a poco, hasta el día de su alumbramiento. Y siendo hombre, se concientizó desde su comunión con el Padre para hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que está expresando aquí en Juan 15, cuando él empieza a hablar de las ramas y de la mata y del tronco y del fruto que llevaba la mata. Él no está describiendo nada más ni nada menos que la unidad que había en su actuar. De una u otra forma, Cristo estaba diciendo, Padre, yo aún en Jesús vine para hacer tu voluntad. Por eso la oración de Getsemaní. Por eso dice, wow, Padre, ¿cómo me gustaría ahorrarme el sufrimiento en este cuerpo, el sufrimiento en mi alma, de ver a aquellos por los que yo amo y he venido, matándome en una cruz, maltratándome, destrozando mi cuerpo? ¿Cómo me gustaría pasar eso por alto? Está bien que me maten, pero ojalá sea rapiditico para no sufrir mucho. Pero el Padre le dice, no. Y el Hijo dice, hágase tu voluntad. Pero estamos diciendo es como si hubiera un diálogo interno en Dios mismo, diciendo a ese Cristo encarnado, lo que tienes que padecer, lo tienes que padecer en tu carne. ¿Por qué lo tienes que padecer en tu carne? Porque como un ser divino jamás hubiesen podido tocarte, jamás hubiesen podido hacerte esto, jamás hubieses podido cumplir la justicia de Dios, la demanda de justicia de Dios, jamás hubiera podido ser cumplida si tú no te haces un hombre humano y eres juzgado y sentenciado como humano. Porque no había nadie en la tierra que pudiera sentenciar a Dios.
sentenciaron a Jesús hombre, pero su voluntad estaba tan alineada con la voluntad del Padre que en todo fue libre de acusación. Como lo he dicho en otras ocasiones, Jesús sufrió 3 juicios y 3 veces fue hallado inocente. Los del Sanedrín no pudieron arrebatar su vida. El gobernador local no pudo arrebatar su vida. Herodes tampoco, y los 3 lo hallaron justo. O sea, nunca fue culpable en ninguna de las perspectivas de Jesús. Como hombre, de los 3 juicios salió inocente. Por eso Pilato se lava las manos y les dice, sangre inocente de la que ustedes quieren juzgar. Yo no lo hice, Herodes no lo hizo, y ustedes, señores sacerdotes, tampoco lo pudieron hacer. De alguna forma lo que él estaba expresando es, este es un hombre inocente. Cuando se escribe eso en la Escritura, este hombre es inocente, es porque realmente Jesús era inocente. Sin embargo, él venía a cumplir la voluntad del Padre, y eso hacía que todo lo demás no tuviera significado. El Padre jamás hubiera rechazado la debilidad de un hombre, si el Padre lo hubiera escogido. Igual sucede con nosotros. Entonces, él empieza a hablar aquí y empieza a decir, en el capítulo 16, estoy recogiendo textos para que ustedes se den cuenta de que este asunto tan impactante, esto de la voluntad, dice, pero yo os digo la verdad, capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y miren lo que dice Jesús aquí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cristo no iba a ser limitado, ni la voluntad de Dios iba a ser limitada, porque Jesús vaya a ser crucificado. El paso de Jesús en la tierra, de este Cristo encarnado, fue un hecho con limitaciones, pero la voluntad y el mismo Cristo no estaban sujetos a esas limitaciones. Por eso en Juan 1 veíamos que es eterno, sino que la voluntad del Padre se está cumpliendo desde la eternidad. Y aun cuando nosotros pasemos y aún desaparezcan nuestras cenizas, la voluntad del Padre se seguirá cumpliendo. Y eso es tan relevante para nosotros entender que nuestra voluntad cobra valor cuando no interfiere la voluntad del Padre. Porque en la medida que la voluntad del Padre se haga en mí, lo eterno cobra valor en mí. Y ahí es donde yo digo, wow, qué interesante esto de la voluntad. Pero mire lo que les dice aquí Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere, ¿de dónde? Del Padre. Todo lo que oyere del Padre. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo está diciendo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora Él explica que lo mío, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que todo lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Todo lo que el Padre desea, el Hijo también desea eso mismo. Una sola voluntad y el Espíritu Santo que comunica esa voluntad. Cuando nosotros hablábamos de la importancia de la comunión,
para que nuestra voluntad fuera entendida en la voluntad del Padre, es porque la comunión está en nuestra parte espiritual del ser. O sea, nuestra comunión es algo que está escuchando al Espíritu que ha oído todo lo que el Padre tiene. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que ha oído todo lo que el Hijo quiere decir y quiere hacernos saber. Y todo lo que el Hijo quiere hacernos saber es lo que el Padre quiere hacernos saber. Y ese punto de comunión ligado a nuestra voluntad va produciendo un cambio en las cosas que nosotros deseamos y decidimos. Desear y decidir puede ser un asunto temporal del hombre, pero en el hombre, desear y decidir puede ser un asunto eterno de Dios. Desear y decidir es un asunto temporal del hombre, pero en el hombre, desear y decidir puede ser un asunto eterno de Dios. ¿Qué es lo que va a prevalecer ante la prueba de fuego? Lo eterno, lo que se construye con materia eterna. Y hemos visto que la única voluntad que tiene el carácter de eternidad es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad no tiene nada de eterno. Si nuestra voluntad fuera sometida al fuego, solo quedaría allí lo que de la voluntad de Dios exista. El resto sería hojarasca. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ya todas estas, devolviéndonos a Juan 39 y 40 del capítulo 5, ¿dónde encaja todo este versículo? Bueno, este versículo es lo que hemos venido explicando y pues quiero aquí leerlo un poquito con detenimiento para que podamos ver cómo nosotros podemos imaginarnos algo distinto. Hemos reducido esta Biblia a un manual de instrucciones para el hombre. Hemos reducido esta Biblia a que si yo hago lo que dice aquí, voy a ser salvo. Hemos reducido esta Biblia a que si yo sigo estos principios y preceptos, voy a ser mejor hombre. Y hemos reducido la Biblia a eso. Pero este pasaje me aclara el asunto. Miren tan bonito. Ustedes yo sé que lo estuvieron leyendo. Yo no sé si alguien lo tiene por ahí a la mano. Juan 5, 39 y 40. Si alguien estuvo reflexionando sobre esto, cuéntenos un poquito. Y vamos a intercambiar aquí un poquito y intercambiar gracias, como se dice en el alcor apostólico. Compartamos la gracia que hay de Dios en ti y la mía, a ver si la suma de todas estas gracias nos da iluminación sobre este asunto. Todo lo que se diga es válido, así es de que tranquilos. Juan 5, 39 y 40 fue el versículo que dejamos hace el domingo pasado para que lo pudieran leer y hablar sobre ese versículo, sobre esos versos el día de hoy en el contexto de entender la voluntad. Lo voy a ir leyendo yo y ustedes van pensando, pero alguien tiene que decir algo. Dice Juan 5, 39 y 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué podemos entender de este texto? ¿Alguien? Lorena, Grace, Adriana, Estelita, Judy. Raulins, bienvenido, un gusto conocerle. No había tenido la oportunidad, aquí estoy leyendo
Cuando comienzo a hablar me olvido de leer los nombres. ¿Cómo están? Eh, Bien, bien, gracias, hermano. bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, de este verso, Pero, Gracias. ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? pues, Lara. Bueno, ahí Sí, al respecto con eso, Dios nos está mandando a hablarle primeramente, que por medio de Él es que entramos al Padre y no, o sea, a Él directamente, ¿cómo podemos conocer al Padre? Sino por medio de Él. Él es el camino indicado para conocer al Padre. No solamente, o sea, si negamos del Hijo, estamos negando del Padre, que es el mismo. Al fin y al cabo, hace Dios al respecto ahí, hace una unión, el cual está reflejando que Él se humanizó por medio de su Hijo, el cual en eso nos está mandando a buscarle de todo corazón primeramente a su Hijo para entrar a conocerle a Él. Dice en Juan, primera de Juan, ahora no recuerdo el versículo, que si no conocemos al Hijo, ¿cómo podemos conocer al Padre? Y pasamos a ser unos mentirosos. ok, Rollins, muchas gracias. Un excelente aporte. Y una verdad tremenda. Bueno, y en cuanto a Juan 5, 39 y 40, ¿qué me pueden decir? Daniela iba a hablar. sí, perdón que nos montamos por ahí. Sí. Bueno, pero si vas a hablar, dale, no hay problema. Tenía un problema de retorno aquí. Ok. Es como un problema de objeto de estudio, como que el objeto de estudio, como la fuente a la que naturalmente nos acercamos, tiende a ser la palabra. Pero lo que él está diciendo es que la palabra lo que contiene es el testimonio de quién es él. O sea, es como la figura que contiene verdades de quién es él, pero él es la vida eterna, él es esa vida. Entonces es como que la palabra es una herramienta valiosa que habla y da testimonio de qué fue lo que sucedió y quién es Cristo, pero finalmente la vida es él. Ok. Muchas gracias, hija. Es muy cierto. ¿Alguien más quiere decir algo sobre ese pasaje? Que haya tenido la oportunidad de pensar o ahora que le haya sido iluminado algo. Bueno, efectivamente, como dice Danielita, una de las cosas que hay allí es eso, ¿no? La escritura es un testimonio de Cristo. Pero quisiera ir a algunas frases para que nos demos cuenta de la cantidad de cosas que está diciendo estos dos versos y cómo esto está vinculante con la voluntad, que es el tema que queremos encerrar en entender lo que Cristo hace en nosotros. Entonces dice, escudriñar las escrituras. Entonces, una primera sentencia es que nos dice, estudien lo que dicen las escrituras. ¿Por qué está diciendo esto? Porque a la altura que estaban sucediendo los hechos, la gente se aprendía de memoria el Torá, pero no lo entendían. Cuando uno estudia es para entender algo. Si no, le diría, memorice las escrituras. Pero lo que le dice es escudriñalo. Tengan presente que cuando Moisés escribió los primeros libros del canon y empezó a armar todo esto, esas cosas habían pasado hace mucho tiempo y estaban relatadas a través de historias, cuentos, cánticos, de generación a generación.
una tradición verbalmente contada que él trata de envolver. Entonces, hay una orden divina que dice, ustedes tienen que estudiar las escrituras, es decir, pónganle el entendimiento espiritual a las escrituras para que sepan por qué estamos mandando matar un corderito y hoy en día no hay que hacerlo. Porque antes un sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo y hoy en día el sacerdocio levítico ya no aplica. ¿Por qué se estaba hablando en Edén de un idioma poético y muchas cosas que hay allí no son lo que nosotros a veces entendemos y esto? Entonces, como que la primera sentencia es, tú tienes que estudiar sabiendo que las cosas como pasaron han venido siendo relatadas, pero tu espíritu te va a ayudar a entenderlas. Uno. Ahora, miren lo que dice. Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces, la situación fácil del hombre. Tiene que ir a un curso. Oye, ¿y no tiene un librito por ahí, un documento que yo leo y eso yo aprendo cómo hacerlo? No, que tiene que ir a un curso de entrenamiento. Sí, pero si usted me dice de pronto en Google yo encuentro algo, yo me lo leo y listo, yo ya no necesito. Ese contexto del hombre pensamos que es dado porque hoy en día podemos ir a Google, pero no, eso siempre ha estado en el hombre. Entonces, para el hombre era muy fácil, oye, sigamos este reglamento y así voy a tener la vida eterna. Y fue el pensamiento. Y en muchas congregaciones contemporáneas aún enseñamos eso. Oye, es que mira, tú tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, que dice la Escritura, así tú no aprendas de Cristo nada, pero sigue la secuencia. Y nos convertimos en actores religiosos del cristianismo, como muchas veces ha pasado. Y él lo que le estaba diciendo es, oye, ahí lo único que tú tienes que buscar es, estudia las Escrituras con un propósito. Viene la tercera sentencia. Ellas, o sea, las Escrituras, ¿cierto? Son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras no producen vida eterna. Las Escrituras nos hablan, como decía Daniela, nos dan testimonio de Cristo. Cuando yo estudio las Escrituras, yo tengo que buscar el testimonio de Cristo. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis, yo cuando estudie tengo que buscar el testimonio de Cristo. ¿Dónde está Cristo allí? ¿Qué es lo que qué es lo que de Cristo se está manifestando, se está iluminando, se está hablando? Y en toda la Escritura, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, como que encontramos eso. Y luego dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, que en el único sitio donde nosotros encontramos vida es en Cristo. Me gusta este versículo porque es un versículo que reúne todo y de alguna manera hay dos elementos que se meten que tienen que ver con la voluntad del hombre. El primero dice, a vosotros os parece. Esa es una actitud de nuestra alma. Nuestra alma tiende a imaginar muchas cosas que no están en la Escritura, muchas cosas que no están en el mismo Dios. Nosotros imaginamos multitud de cosas. Por eso es que hacemos una serie de actos y simbolismos que nos imaginamos, porque no hemos entendido. O sea, a nosotros nos parece y por eso actuamos de esa manera. Y lo otro es, miren que eso es una actitud de nuestra alma. Y lo otro es, no queréis. Ahí está marcando un deseo, ¿cierto? O sea, como que ustedes no desean ir a Cristo. Ustedes decidieron, ¿cierto?, que en la Escritura era donde encontraban la vida eterna. Si ven el contexto tan fuerte de desear y decidir en el hombre, yo no dice rayos, pero es que estos judíos sí nos enredaron la vida. Mejor dicho, esos judíos nos volvieron flecos, porque no, y realmente no fueron los judíos. Realmente el hombre ni siquiera se da cuenta del momento en que sucede esto, y retomo lo que yo decía la vez pasada. Entendamos lo siguiente para que podamos ver. Podemos decir, yo ahora trayendo la voluntad al contexto del hombre, podemos decir que la voluntad del hombre es la facultad que tiene para tomar decisiones. O sea, mi voluntad procesa las decisiones. Y ahí viene otro dilema que probablemente vamos a tratar el próximo domingo porque pues hoy no quiero trasnocharlos.
Se me ha vuelto costumbre extenderme los martes. Yo no me voy a extender. A tomar la decisión en mi voluntad de hacerlo en un tiempo más justo. Pero quiero que reflexionemos en esto. Esa facultad de tomar decisiones es increíblemente voluble. Porque yo no sé si han escuchado la expresión, oiga, es que decidió con el corazón. Es que eso lo decidió con las entrañas. No es que le puso mucha lógica al asunto. ¿Han escuchado esas expresiones? Bueno, creo que nadie las ha escuchado. Entonces, vamos a replantearlo. Incluso cuando nos sentimos mal, ofuscados y reaccionamos, no pensemos que porque me hicieron poner de mal genio yo reaccioné, no. Eso fue una decisión de mi voluntad. Eso se decidió en un proceso de mi voluntad y yo decidí actuar de esa forma. Una reacción, no es que eso fue un reflejo y por eso te insulté. Eso fue un reflejo y por eso te golpeé. Es probable, pero en algún momento, en algún instante, consciente o inconsciente, que no me gusta usar muchos esas expresiones de consciente e inconsciente porque después más adelante vamos a estudiar sobre eso, pero estando claro, o sea, con intención o sin intención, fue una decisión. Es que yo te golpeé sin culpa. Los 34 golpes que te di fue sin culpa, yo no quería, no, se decidió, eso se decide. Entonces, y esa decisión se toma porque mis sentimientos razonan por mí o porque mi mente razona por mí. Por eso es que los jueces, cuando juzgan un delito, tratan de determinar si fue con alevosía e intención o no sé qué, y tiene un nombre, o fue una decisión en el dolor de esa persona que la tomó, y sentencian diferente. Eso es la justicia humana. En la justicia de Dios se mira qué fuente también es la que motiva una decisión. Pero con Dios hay dos fuentes. O el origen es Él, o el origen somos nosotros. No hay más. Y esa libertad de tomar esa decisión estaba impregnada en nuestro interior cuando el hombre fue creado, en el diseño original, en el Adán inocente, o sea, en el género humano inocente del Edén. Allí él tenía la total libertad de elegir hacer la voluntad de Dios. Si eso no fuera así, si eso no fuera un principio divino, Dios no le hubiera dicho a Adán, de todo fruto podéis comer, de este no comas, sino que hubiera programado a Adán para que comiera solamente lo que Dios quería que comiera. Pero Dios tiene un principio de voluntades. Y cuando hizo al hombre, en la esencia de la semejanza, le dio una voluntad al hombre que el hombre la usara. De lo contrario, seríamos robots programados por Dios y todas las cosas serían idénticas a como fue el diseño original. Pero Dios no quería eso. Dios no quería autómatas, Dios no quería máquinas, Dios no quería títeres. Dios quería gente que al conocerlo, indiscutible, inevitable, ineludiblemente, nos enamoráramos de Él de tal manera que Él fuese lo más importante, valioso y suficiente para mi vida. Importante, valioso y suficiente para tomar mis decisiones. Importante porque me importa es lo que Él desea, lo que Él añora, lo que Él decide. Valioso
Porque el único valor principal que yo tengo para tomar una decisión es Cristo como mi fundamento de vida. Entonces tenemos que los valores de integridad, que los valores de justicia, que los valores de tolerancia, que los valores de no sé qué, que esos son los principios que rigen mi vida para poder, no. Mi fundamento es Cristo para tomar decisiones. Eso es lo que hace que Él sea valioso. Y suficiente. Yo no necesito ninguna otra razón para tomar esa decisión o anhelar eso que ha sido puesto desde mi comunión con Dios en mi corazón. Eso sucedió en Jesús. Eso sucedió en los apóstoles. Por eso el apóstol llega a un momento en que dice, todo lo tengo por basura. Y lo que estaba tratando de decir él, aunque todo sirve, lo que es de valor es aquello que me edifica para ir en pos de mi amado, para crecer en pos de Cristo. Eso es lo que marcó la diferencia en un apóstol, que fue el único de los apóstoles que no conoció a Jesús. Él no fue discípulo de Jesús. Él fue discípulo del Cristo resucitado. Él fue enseñado en su espíritu por el Espíritu para decirnos, los que caminaron con Jesús en esta tierra fueron discípulos entrenados como apóstoles. Pero este que caminó con el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo también tiene la porción igual para que nosotros pudiéramos entender con tranquilidad que podíamos recibir esto que Dios nos estaba dando de antemano, que era una vida abundante, abundante en lo que yo necesitaba, suficiente en lo que yo requiero para vivir a Cristo. El tener dinero, el tener habilidades, el tener todas estas cosas que también están en nuestra alma, conocimiento y todo, obedece a procesos educativos y de transformación humanos. Pero el vivir esta vida de Cristo en nosotros al máximo, deberíamos de procurar vivir la vida extrema en Cristo. Esto no sucede sino desde el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. No hay otro camino, no hay otra forma. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vive el proceso de tu vida a través de mí. Confía el proceso de tu vida a través de mí o en mí. Confía la expresión de tu vida en mi vida. Todo eso tiene el sentido, es cuando yo comienzo a hacer que mi vida refleje y manifieste aquello que está en mi espíritu. Entonces, lo único que se puede oponer a que yo viva esa vida abundante es mi voluntad. Y si yo soy muy emocional, muy seguramente las decisiones van a terminar siendo tomadas por mis emociones. Si soy muy intelectual, muy seguramente no voy a entender la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, ¿quién la entiende? ¿Cómo yo, siendo un hombre que no tenía ni siquiera la más remota idea de la voluntad que había en mí, antes de que yo tuviera esta naturaleza, pudiese pensar en salvación, pudiese pensar en amor de Dios, pudiese pensar en ser bendecido, pudiese pensar en ser justificado, pudiese pensar en ser regenerado? ¿Qué me iba yo a imaginar eso? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros pensar en eso? Es imposible. Entonces, ¿quién explica la gracia? Decíamos una frase de Watchman Nee, vuelvo y la recuerdo. No fuimos salvos porque quisiéramos ser salvos. Fuimos salvos porque Él quiso que nosotros fuéramos salvos, porque nosotros ni por enterados estábamos. Entonces eso hace que todo sea completamente distinto. Ahora, Dios sí quiere que ninguno perezca. Eso dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9. No lo voy a leer, ¿cierto? Muchos dicen eso.
En otra parte también dice, en primera de Timoteo 2, 3 y 4. Anoten la cita ahí para que la vean. Segunda de Pedro 3, 9, primera de Timoteo 2, 3 y 4. Ahí pareciera que la voluntad del hombre determina la salvación, pero realmente lo que está diciendo es que la voluntad del hombre determina el crecimiento y permite que la obra salvadora que de continuo trabaje en mi vida. Porque la salvación no es algo que se recibió y paró. La salvación es algo que vive constantemente en mí. ¿Por qué? Porque Cristo es salvación. Y Cristo constantemente me está salvando en mi alma. Constantemente me está salvando. Constantemente me está salvando. ¿De qué? De lo que pasó en Edén. ¿Qué pasó en Edén? Que el hombre decidió, escuchen esto, el hombre decidió rechazar la voluntad de Dios. El hombre decidió rechazar la voluntad de Dios. Cuando el hombre estaba en Edén, como les decía ahorita, y Dios les dice, coman de esto y no coman de esto. Dios le está diciendo, esta es mi voluntad, te la estoy entregando. El hombre tenía que recibir su voluntad y hacerla. Fácil. Pero el hombre recibe la voluntad, la evalúa, mira su voluntad, la evalúa y decide rechazar la voluntad de Dios. Cuando él decide rechazar la voluntad de Dios, pierde todo conocimiento espiritual de Dios. Y Dios comienza a hacer algo tan lejano al hombre que el hombre le da temor que Dios se acerque. Y comienza a actuar bajo su voluntad. Nosotros venimos de ahí. Venimos de una voluntad que fue esclavizada al pecado y que no tiene la capacidad de volver a la voluntad de Dios. Dios quiere salvarnos y para salvarnos quiere hacer volver al hombre a su voluntad. Y esa salvación ocurre todos los días de nuestra vida. Si quieren saber un poco más de cómo se procede en esa salvación y cómo es que todo esto funciona, y aquí el viejo cuento del libre albedrío y otros asuntos que tienen que ver con la voluntad, el próximo domingo a las 9 de la mañana, hora colombiana, nos podemos reunir y vamos a concluir este tema precioso. Vamos a cerrarlo, vamos a orar un poco por este tiempo. Creo que una buena parte de la enseñanza vamos a estar orando, porque creo que es necesario que Dios nos afirme, que Dios nos ilumine en estas cosas. No podemos pretender que solo porque hemos leído unos textos y porque alguien ha tratado de dar una explicación sobre estos textos, ya son vida de nosotros. Eso lo vamos a tener que experimentar ahora que nos vayamos a dormir. Y mañana, cuando nos vayamos a levantar, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y así todos los días que estemos en esta tierra. Creo que por esta noche es decir, Padre, gracias. Gracias porque aunque mi voluntad estaba esclavizada y yo no tenía ni la más remota idea de lo grande, profundo y tremendo que fue la obra de Cristo para nosotros, tú te diste la forma de comunicarlo. Tú te diste la forma de convencerme desde lo interior de mi ser para que yo pudiera recibir la vida que tú ya habías preparado para nosotros. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y tu palabra, tu deseo y tu voluntad no han cambiado,
aunque los tiempos han pasado, las circunstancias han pasado y aún los errores de mi propia vida han pasado, tu palabra no ha cambiado acerca de mí. Yo hoy que entiendo esta gracia revelada, este precioso misterio de lo que Cristo hace en mi vida, de lo que es portar al Cristo eterno en mi vida, y cómo procede su enseñanza dentro de mí, cómo su palabra se vuelven esos ríos de agua de vida, esos ríos que me alimentan, esos ríos que me enseñan, esos ríos que me llenan de luz para poder entender lo que tú quieres de nosotros. Gracias porque tú si quieres matar un ser interior nuestro, y ese ser interior es la voluntad que se ha independizado de ti, esa voluntad de nuestro viejo hombre que se independizó del deseo de Dios, de la buena voluntad de Dios, del propósito eterno de Dios, esa voluntad que se cegó y fue ignorante a las cosas del Espíritu, pero nosotros ya no somos ignorantes. Nosotros hemos sido bendecidos y nosotros hemos sido regenerados, nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Y queremos, Señor, que más y más, más y más, más y más, podamos aprender a Cristo, degustar a Cristo, alimentarnos de ese Cristo, para que ese alimento sólido fortalezca nuestro ser interior, a fin de que desde lo profundo de mi ser no solamente te ame, sino que ese amor me lleve a manifestarte delante de los hombres, porque no es mi discurso, sino tu vida en mí. No es mi capacidad ni mi bondad, sino lo que de Cristo se manifiesta a otros. Y cuando ellos te vean en mí, van a ver al Padre. Y cuando vean al Padre, se empezará a cumplir en nuestras vidas ese propósito eterno de que Dios quiere ser conocido en su creación. Gracias, mi amada. Gracias, mis amados, por estar aquí. Gracias por participar y por escuchar este tiempo. No me queda más que decirles que si alguien quiere preguntar algo ahora o quiere escribirlo por el chat del grupo, pues muy bienvenida sea la pregunta, aporte, ¿cierto? Igual en próximos días les vamos a contar de un sitio donde vamos a encontrar escritos y otras cosas que nos van a servir para venir sobre estos temas una y otra vez, poder compartir e incluso poder aportar. Es nuestro deseo que de lo que ustedes tienen de Cristo nosotros también podamos comer y ser edificados. Les amo y les bendigo. Que pasen una feliz y plácida noche. Bye bye.